Saludos, estudiantes de la Biblia y del Espíritu de Profecía. Soy Enoc Martín con ustedes en el análisis profundo de la Palabra de Dios. El título de nuestra lección es El Hijo de David. Pero para continuar vamos a arrodillarnos y orar. Padre viviente que está en los cielos, santificado sea su nombre. Pedimos su Santo Espíritu, que sea Él nuestro Maestro. Es nuestra petición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Saludamos desde Guatemala, Centroamérica, particularmente a nuestro hermano Luis y a nuestra hermana Irene Izamar, que nos ven en Carolina del Sur, en Estados Unidos. También a nuestra hermana Aurelia Celorio, que junto con su familia nos ven desde Colombia. También a nuestra hermana Fanny Ferreira, que junto con su familia nos ve en Venezuela. Claro, y también a usted y a todos nuestros hermanos que nos ven en el viejo mundo, en Europa. Saludos. Acompáñenme a analizar Mateo capítulo 1. Primer punto. El antiguo árbol genealógico de la familia. Empecemos con Mateo capítulo 1, verso 1, y dice así: genealogía de Jesucristo, hijo de David. Dos personajes, Jesucristo y David. Involucremos a un tercer personaje. Mateo capítulo 1, verso 6 dice: Isaí fue padre del rey David. Entonces, tenemos a tres: Isaí, tenemos a David y a Jesucristo. El profeta Isaías nos da la referencia sobre el antiguo árbol genealógico de la familia y está registrado en Isaías capítulo 11, verso 1, y dice así: del tronco de Isaí saldrá una vara y un vástago retoñará de sus raíces. En este verso se sobresale el tronco. La pregunta es: ¿ese tronco de qué árbol es? La respuesta lo encontramos en Romanos 11, 24, donde hace referencia del buen olivo. El buen olivo es el símbolo, es el árbol que el Dios del cielo utiliza para representar la genealogía hebrea, la genealogía de los israelitas, el buen olivo. Entonces, Isaías capítulo 11, verso 1, cuando hace referencia al tronco, ese tronco es de un árbol de olivo, del buen olivo. En Isaías capítulo 11, verso 1, identifiquemos a estos personajes. Isaías 11, 1 dice: del tronco de Isaí saldrá una vara. Se identifica quién es el tronco. El tronco es Isaí. Dice que de ese tronco saldrá una vara. Acá no se identifica quién es la vara, pero dice de dónde sale, del tronco. Luego dice: y un vástago retoñará de sus raíces. Es lo que dice las versiones más actuales. Sin embargo, en la versión que utilizó Elena de White para escribir sus libros inspirados, la versión que utilizó fue la King James Version, es decir, la versión del rey Santiago. En esa versión no dice vástago, dice branch, y branch es rama en español. Branch es rama. Entonces, en Isaías 11, verso 1 se habla del tronco, de la vara y de la rama. Se identifica quién es el tronco, Isaí, pero no se identifica en el verso 1, no se identifica quién es la vara y no se identifica quién es la rama. Pero en cuanto a la rama, en el verso 2 de Isaías 11 sí se identifica. Isaías capítulo 11, verso 2, hablando de la rama, dice: y reposará sobre él, sobre la rama, el Espíritu del Eterno. Ahora, para identificar quién es la rama, pues veamos sobre quién se posó el Espíritu del Eterno, dándole el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de reverencia del Eterno. ¿Sobre quién se posó? La respuesta lo encontramos en Mateo capítulo 4, verso 16. Cristo, cuando fue bautizado, subió del agua
y descendió sobre él, reposó sobre él el Espíritu Santo como paloma. Entonces, el personaje acá llamado Rama es Cristo. Ya llevamos dos personajes identificados, el tronco, Isaí, la rama, Cristo mismo. Entonces, ¿quién es la vara? Acá no se da evidencia sobre ello. Sin embargo, sí se dice de dónde sale la vara. La vara sale de el tronco. Si el tronco es Isaí, ahora veamos qué salió de Isaí. ¿Quién salió de Isaí para saber a quién representa la vara? Para ello iremos a Mateo capítulo 1, en el verso 6 dice, Isaí, el tronco, Isaí fue padre del rey David. Entonces de Isaí, según la Biblia, brotó David, la vara. Entonces, el tronco es Isaí y la vara es David. Y de la vara sale la rama y la rama es Cristo. Están identificados. Ahora, esta ilustración que la divinidad utiliza es para mostrarnos que Cristo viene de la vara, que Cristo viene de David. ¿Cómo lo sé? Bueno, ustedes se recordarán que cuando Cristo hizo su entrada triunfal en Jerusalén, los niños y la multitud proclamó y le dijo a Jesús, eso está registrado en Mateo capítulo 21, verso 15, donde dice, Hosana al Hijo de David. Noten que a Cristo se le llamó el Hijo de David porque procede de la vara, porque procede la rama de la vara. Cristo es el Hijo de David. También Mateo capítulo 22, verso 42, donde se hace la pregunta, ¿y de quién es hijo el Mesías? Y se responde, de David. Hijo de David. Sí, Cristo es el Hijo de David porque procede de la vara, porque procede de David como rama. Sin embargo, Isaías capítulo 11, verso 1, en las versiones modernas y actuales empieza así, Isaías 11:1. Del tronco de Isaí saldrá una vara. Noten que empieza del tronco con la palabra del. En la versión antigua de la Reina Valera y la versión Reina Valera Gómez, Isaías capítulo 11, verso 1 empieza así, y del tronco de Isaí saldrá una vara. ¿Y por qué empieza Isaías capítulo 11, verso 1 con la letra I? Porque el capítulo 11 es continuación del capítulo 10. Hay una unión entre el capítulo 10 y el capítulo 11 con la letra o conjunción I. Eso implica que antes de los eventos del capítulo 11, verso 1, hay eventos que se cumplen y que están registrados en el capítulo 10, verso 33 y 34. Leamos Isaías capítulo 10, verso 33 y 34. Dice, el Señor, el Eterno Todopoderoso, desgajará al ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados y los altos derribados. Notemos de que lo que va a ser cortado son las ramas y son los árboles de gran altura. Altos árboles van a ser cortados. Pero, ¿qué representa los árboles en profecía? La respuesta lo encontramos en el libro de Daniel. En Daniel capítulo 4, Daniel 4, en el verso 10, dice y menciona al árbol de gran altura. En Daniel capítulo 4, verso 22, se interpreta a quién representa ese árbol de gran altura. Daniel 4, 22 dice, eres tú mismo, oh rey. Noten que ese gran árbol representaba al rey Nabucodonosor. Y el rey Nabucodonosor era una persona, era gente.
Entonces, un árbol en profecía representa a gente. Cuando dice Isaías capítulo 10, verso 33, cuando dice Isaías capítulo 10, verso 33, el Señor, el Eterno Todopoderoso, desgajará el ramaje con violencia y los árboles de gran altura serán cortados. Está implicando que habrá un corte de gente. Dios destruirá a cierto tipo de gente. Isaías capítulo 10, verso 34 dice, cortará con hierro la espesura del bosque. En el bosque, ¿qué es lo que encontramos? Una infinidad de árboles. Y dice que se cortará con hierro la espesura del bosque, implicando que se cortará una infinidad de árboles, de gente que morirán. En este caso dice con hierro. Muy bien podríamos decir que con hacha se corta los árboles. Caerá una generación de gente impía, de gentiles que serán eliminados, que serán quitados, y en su lugar surgirá una nueva generación, la cual está registrado en Isaías capítulo 11, del 1 hasta el 16. ¡Qué impresionante! Si tú no quieres tu lugar, otro ocupará tu lugar. Es la ley. Segundo punto. Jesucristo es descendiente de Abraham y de Lot. Comprobémoslo. Mateo capítulo 1, verso 1 dice, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Note. Ahora, ¿pero por qué decimos que también es descendiente de Lot? Veamos qué dice. Mateo capítulo 1, verso 5 dice, Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Booz fue padre de Obed y su madre fue Ruth. Es decir, los padres de Obed fueron Booz, fueron Ruth. Booz viene de la línea de Abraham, pero Ruth viene de la línea de Lot. ¿Cómo yo lo sé? Bueno, recuérdense que Ruth era moabita, era de Moab. Ruth era de Moab. Y Moab era hijo de Lot. ¿Dónde está escrito? En Génesis. En Génesis capítulo 19, verso 37, se menciona al hijo mayor de Lot después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. El hijo mayor era Moab. Entonces, si el hijo mayor de Lot era Moab y de Moab vinieron los moabitas, incluyendo a Ruth, la madre de Obed, y de Obed vino Isaí, y de Isaí vino David, entonces se concluye que Cristo también viene de la línea de Lot Moab a través de Ruth, la moabita. Miren qué interesante. Tenemos la línea de Booz, que viene de Abraham. Tenemos la línea de Ruth, que viene de Lot, de Moab. Booz, israelita, se casa con Ruth, la moabita. Hacen una fusión. El resultado es Obed. Obed es una mezcla de israelita y moabita. Es una mezcla de Abraham y de Lot. Obed engendra a Isaí, e Isaí engendra a David. Y de David viene José, el esposo de María. Sí, Cristo también es descendiente de Lot, de Moab. De hecho, hay una profecía donde a Cristo se le llama Moab. Sí, comprobémoslo, leámoslo. Vayamos a Isaías capítulo 16. Isaías capítulo 16, el verso 4. Voy a leer de acuerdo a la versión Reina Valera Gómez o la versión Reina Valera Antigua, donde traduce bien Isaías capítulo 16, verso 4. Isaías capítulo 16, verso 4 dice así: moren contigo mis desterrados, oh Moab, sé para ellos escondedero. Noten
que Moab debe ser escondedero para los desterrados del Señor. Entonces notemos que aquí hay un personaje llamado Moab. Moab, el antiguo hijo de Lot, era un varón, era un hombre. Ahora, ¿pero será que se está refiriendo al antiguo Moab, al hijo de Lot literalmente? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque Moab, el hijo de Lot, literalmente no sirvió como escondedero, como refugio. Entonces, si este personaje de Isaías 16, verso 4, llamado Moab, que sirve como escondedero, si no es el hijo de Lot, entonces, ¿quién es? Pero sabemos que es uno y es un hombre. Para más información, iremos a Isaías 32, 2, pero repito, en la versión Reina Valera Gómez o Reina Valera Antigua, porque las modernas están mal traducidas. Dice así, Isaías 32, verso 2, y será aquel varón como escondedero contra el viento. Noten que se está hablando de un varón que también va a ser escondedero. Igual que Moab, el personaje de Isaías 16, verso 4. Ese Moab, ese personaje sirve como escondedero, como refugio. El varón de Isaías 32, 2 sirve también como escondedero, implicando que el personaje llamado Moab de Isaías 16 y el personaje llamado varón de Isaías 32 son lo mismo, Ahora, si identificamos quién es este varón de Isaías 32, identificaremos quién es Moab, el personaje llamado Moab en Isaías 16. Para ello leeremos completamente Isaías 32, verso 2. Dice, y será aquel varón como escondedero contra el viento. Dice, como sombra. Noten qué más va a ser este varón. Como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Noten que este varón va a ser también como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Ahora, Elena de White, el espíritu de profecía, nos ayudará a identificar a este personaje. Para ello iremos al deseado de todas las gentes. Deseado de todas las gentes, página 78. Deseado de todas las gentes, página 78. El capítulo se llama La voz que clama en el desierto. Leo. Hablando de Juan el Bautista, de día y de noche estudiaba las arrobadoras descripciones que hiciera Isaías de la gloria del Mesías. ¿Qué estudiaba Juan? El libro de Isaías, pero referente a el Mesías, en las que lo llamaba, oigan, ¿cómo llamaba Isaías al Mesías? En las que lo llamaba el retoño, la rama de la raíz de Isaí. También le llama Isaías al Mesías, sería un abrigo contra la tempestad. Dice, contra la sombra de una peña grande en tierra de cansancio. Noten que Elena de White está aplicando lo que Isaías escribió sobre Isaías 32, verso 2, que el varón iba a ser una sombra como de una gran peña. Esta cita de Isaías 32, verso 2, Elena de White se lo está aplicando al Mesías, a Cristo. Entonces, el varón de Isaías 32, 2, el varón que funciona como un escondedero, el varón que funciona como una sombra de gran peña, es el Mesías, es Cristo. Como ya habíamos comprobado que el varón de Isaías 32, 2 es el mismo personaje llamado Moab en Isaías 16, 4, implica entonces que el que es llamado Moab en Isaías 16 es Cristo. Sí, a Cristo no solo se le conoce como el Cordero, como el Hijo de David, como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, sino que también se le conoce como Moab. ¿Por qué? Porque Cristo también vino de la línea de Lot. Lot tuvo a Moab y Moab tuvo a Ruth, por decirlo así, porque de Moab vino Ruth y Ruth se casa con un israelita y el israelita
tiene junto con Ruth, la moabita, a Obed, y Obed a Isaí, e Isaí a David, y de David, Cristo. Por eso a Cristo se le llama también Moab, porque es descendiente de Lot. Oye, descendamos a Génesis capítulo 49. Punto número 3. Mateo capítulo 1 muestra el linaje del padre adoptivo de Jesús. Nos referimos a José, el esposo de María, tal como se describe en Mateo capítulo 1, verso 16. Y Jacob engendró a José, esposo de María, de quien nació Jesús llamado el Cristo. Noten que Dios fue cuidadoso para elegir al padre adoptivo de Jesús. Eligió a José, esposo de María, descendiente de la línea de Abraham y de la línea de Lot. Si Dios fue cuidadoso para elegir al padre adoptivo de Jesús, fue mucho más cuidadoso al elegir a la madre de Jesús, donde Cristo vendría directamente. Existe una profecía en la Biblia sobre el linaje de Jesús a través de María, la madre. Para ello iremos a Génesis. Génesis capítulo 49. Génesis capítulo 49 se muestra la última bendición de Jacob hacia sus hijos. Los fue llamando uno por uno. Cuando llegó el turno de José, se le dijo: José, el hijo de Jacob. ¿Okay? Génesis capítulo 49, del verso 22 al verso 26, se habla sobre José, el hijo de Jacob. Repito, Génesis 49, del verso 22 al verso 26, se habla de José, el hijo de Jacob. Son 5 versículos: verso 22, 1, verso 23, 2, verso 24, 3 y verso 25, 4. Verso 26, 5. Son 5 versículos que hablan sobre José. El número 5 es un número especial. Moisés estuvo en Egipto. José también estuvo en Egipto. José, el hijo de Jacob. Lo que tienen en común entre Moisés y José es que los dos estuvieron en Egipto. Y Moisés escribió el Pentateuco, el Génesis 1, Éxodo 2, Levíticos 3, Números 4 y Deuteronomios 5. 5 libros. Estuvo en Egipto. Y a José se le da en la Biblia, para describirlo, especialmente cuando se le bendice, 5 versículos. Estos 5 versículos, Elena de White los comenta en el libro La Educación. El libro La Educación, página 50. La Educación, página 50. Vamos a leer qué es lo que comenta Elena de White sobre estos 5 versos. La inspiración ha puesto ante nosotros el secreto de la vida de José. Jacob, usando palabras de belleza y poder divinos, habló así de su hijo predilecto, en la bendición pronunciada sobre sus hijos. Y acá, Elena de White cita los 5 versículos de Génesis 49, del verso 22 al verso 26. Acá lo cita. También, en otro libro más, Elena de White, en otro libro inspirado, apuntémoslo porque luego nos va a servir, nos va a ayudar, en Patriarcas y Profetas, en la página 240 y 241. Vamos a leerlo también. Patriarcas y Profetas, página 240 y 241.
Dice así, 2:40 y 2:41. El capítulo se llama José y sus hermanos. Finalmente llegó al nombre de José, y el corazón del padre desbordó al invocar las bendiciones sobre el nazareo de sus hermanos. Y acá también Elena de White cita, lo pone acá, Génesis 49, del verso 22 al verso 26. Los versos referentes a José, el hijo de Jacob. Habiendo aclarado esto y demostrado que tanto la Biblia como el espíritu de profecía están apoyando este punto, vamos a ir a profundizar Génesis capítulo 49, verso 22 al 26. Génesis 49, verso 22, leámoslo. Dice, rama fructífera José, rama fructífera junto a la fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Noten que a José se le llama rama. Y en nuestro punto anterior comprobamos que a Cristo en Isaías 11:1 también se le llama branch, rama. Entonces ya tenemos un punto de conexión entre José y Cristo. A ambos se les llama rama. Génesis 49, verso 22, rama fructífera José. Ahora leamos Génesis 49, verso 23. Le causarán amargura, lo asatearon y lo aborrecieron los arqueros. Si hay arqueros, hay arcos. Y si hay arcos, hay saetas, es decir, flechas. Génesis 49, verso 24, dice, pero su arco permaneció fuerte. Ese arco, ¿de quién es? De José, porque en estos versos le pertenecen a José. Entonces, cuando dice Génesis 49, verso 24, pero su arco de José permaneció fuerte. ¿Ok? Si hay arco, hay saetas. Ahora, veamos qué representa el arco o símbolo de qué es. Porque el arco tira flechas, saetas. Para ello, iremos a Salmos 127. Salmo 127. En el verso 3 y 4 dice, don del Señor son los hijos, está hablando de los hijos, los descendientes son una recompensa. Verso 4, como saetas, o sea, como flechas en manos del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Entonces, las saetas, las flechas representan a los hijos, a los descendientes. Y noten que la profecía acerca de José en Génesis 49, verso 24, dice, pero su arco de José permanecerá fuerte. ¿Por qué? Porque iba a tener descendencia. José tuvo descendencia e iba a permanecer fuerte por su descendencia. Ahora, ¿quién fue y quiénes fueron sus descendientes especiales de José? Bueno, sigamos leyendo. Para ello, yo voy a leer directamente Génesis 49, pero en la versión Reina Valera Gómez. Porque ahí lo pone más claro, está mejor traducido del original al español. Génesis 49, el verso 24, lo voy a leer completo de esta versión. Génesis 49, verso 24, dice, mas su arco de José permanecerá fuerte por sus descendientes, y los brazos de sus manos fueron fortalecidos por las manos del poderoso Dios de Jacob. Y luego dice, de allí, ¿de dónde? Del arco. De allí, del arco de José, de allí es el pastor. Y el pastor aparece con letra inicial mayúscula, implicando que no es cualquier pastor, es Dios el pastor, Cristo. Y también dice la roca de Israel. La roca está
en letra inicial mayúscula, implicando que no es cualquier roca, sino que es Cristo. Voy a leer nuevamente Génesis capítulo 49, verso 24. Mas su arco de José, el arco es lo central, mas su arco permaneció fuerte y los brazos de sus manos fueron fortalecidos por las manos del poderoso Dios de Jacob. De allí, ¿de qué estaba hablando? Del arco de José. De allí es el pastor, es la roca de Israel. ¿Quién es el pastor? Cristo. ¿Quién es la roca? Cristo. ¿De dónde es? ¿De dónde vino? Del arco de José. Es decir, Cristo es hijo de José, es descendiente de José a través de su madre, María. ¿Dónde dice en la Biblia que el pastor es Cristo? Vamos a dar esas referencias porque esto es sumamente importante que el pueblo lo sepamos. El pastor lo describe San Juan capítulo 10 verso 11 y dice: Cristo, yo soy el buen pastor. Entonces Cristo vino del arco de José porque Él es el buen pastor. Luego, hablando de la roca, porque la roca también viene del arco de José, viene de José mismo, dice, 1 Corintios 10:4, y la roca era Cristo. Entonces, Cristo como pastor, como roca, es descendiente, viene del arco de José. Es decir, Cristo es descendiente de José a través de María, su madre. Dios fue cuidadoso para elegir al padre adoptivo de Jesús, descendiente de Abraham, descendiente de Lot. Pero fue mucho más cuidadoso para elegir a la madre de Jesús. ¿Por qué? Porque de ahí va a venir directamente Cristo. Y José no fue cualquier ser humano. José no se registra en la Biblia ningún pecado sobre él. No se registra. Pero sí se registra que José huyó cuando llegó la tentación, cuando llegó esa mujer a tentarle. Él huyó. Él dijo: ¿cómo haré este gran mal ante mi Dios? Huyó. Claro, Dios el Padre no iba a elegir a cualquier mujer descendiente de cualquier personaje para que fuera la madre de Jesús. Eligió que María viniera de la línea, del linaje de José, el que estuvo en Egipto. Además, vamos a comparar a José, el que estuvo en Egipto, con Cristo. Las similitudes que tienen. Ya hemos mencionado una. Y lo primero es que a José se le llama la rama. ¿Dónde está escrito? En Génesis 49, verso 22. Se le llama la rama. A Cristo también se le llama la rama. ¿Dónde está escrito? En Isaías capítulo 11, verso 1 y 2. La rama. También encontramos que José y Cristo tienen otras similitudes. Por ejemplo, Génesis capítulo 41, verso 46 dice: José tenía 30 años de edad cuando fue presentado ante Faraón, rey de Egipto. José tenía 30 años cuando empezó a gobernar Egipto. 30 años. También Cristo, de acuerdo a Lucas capítulo 3, verso 23, dice que Jesús tenía como 30 años cuando empezó su ministerio. 30 años. Sí, Cristo tenía como 30 años. Entonces, José, ¿cuántos tenía? 30. Y Cristo, 30. Un punto más de conexión entre José y Cristo. Pero hay algo más todavía. Encontramos que José, la Biblia lo relata a gran detalle, que José estuvo prisionero injustamente. Y estuvo con dos delincuentes, el copero y el panadero. Como usted es estudiante de la Biblia, sabe que uno de ellos se perdió, es decir, lo mataron, y el otro se salvó porque no lo mataron. De igual manera, Cristo en la cruz del Calvario
Estuvo con dos delincuentes. Uno se perdió y el otro se salvó. Eso se llama total perfección. Pero para dar el último golpe certero, vamos a leer el espíritu de profecía. El espíritu de profecía en Patriarcas y Profetas, en la página 244. Patriarcas y Profetas, página 244. Voy a leer. Patriarcas y Profetas, página 244. El capítulo se llama José y sus hermanos. Dice: la vida de José ilustra la vida de Cristo. ¡Wow! Así como José fue vendido a los paganos por sus propios hermanos, Cristo fue vendido a sus enemigos más enconados por uno de sus discípulos. Y aquí sigue relatando lo que hay en similitud entre José y Cristo. Pero lo más resaltable es la vida de José ilustra la vida de Cristo. Claro, si Cristo es descendiente directo de José. ¡Qué maravilla! Exaltado sea la palabra del Dios viviente. Cuarto punto: los 144,000 israelitas verdaderos, no gentiles. Para ello, iremos a Apocalipsis, capítulo 7, verso 4, y dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Dice todas las tribus de Israel. Pero aquí estas traducciones más recientes se comen una palabra. Leeremos la versión Reina Valera antigua. Dice Apocalipsis 7:4: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Los 144,000 son descendientes de los hijos de Israel. Es lo que dice acá en el original, en la versión antigua, que los 144,000 son sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Cuando hablamos de hijos de Israel, es lo mismo que decir hijos de Jacob, porque Jacob se cambió su nombre a Israel. Entonces, hijo de Israel es lo mismo que decir hijos de Jacob. Pero antes de leer Apocalipsis 7:12, si desea, apunte Génesis capítulo 35, verso 23 al 26, habla detalladamente sobre los hijos de Jacob. Repito, Génesis capítulo 35, del verso 23 al verso 26, habla de los 12 hijos de Jacob. Pero acá también en Apocalipsis 7, del verso 5 al verso 8, se mencionan los hijos de Jacob. Leamos. Apocalipsis 7, verso 5 dice: de la tribu de Judá, 12,000. Según Apocalipsis 7:4, dice que los 144,000 son de todas las tribus de los hijos de Jacob. Y Apocalipsis 7:5 dice: de la tribu de Judá. Judá era un hijo de Jacob. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000. Rubén era hijo de Jacob. 12,000 de la tribu de Gad. Gad era hijo de Jacob. Apocalipsis 7, verso 6 dice: de la tribu de Aser, 12,000. Aser era hijo de Jacob. De la tribu de Neftalí, 12,000. Neftalí era hijo de Jacob. 12,000 de la tribu de Manasés. Manasés era hijo de... Como que ahí está el asunto un poco complicado. Dice de la tribu, 12,000 de la tribu de Manasés. El estudiante de la Biblia sabe que Manasés era hijo de José. ¿Dónde lo dice? Lo dice en Génesis. Vamos a ir a Génesis. Génesis capítulo 48, verso 1 dice: un tiempo después avisaron a José que su padre estaba enfermo, y él llevó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Entonces, no dice pues que Apocalipsis 7:4 que los 144,000 son de los hijos de Jacob. ¿Y cómo es que aparece entre los hijos de Jacob
Manasés, que era hijo de José? Bueno, hay una respuesta muy satisfactoria. Y la única respuesta está en Génesis 48, verso 5, hablando Jacob a José. Ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en Egipto, antes que yo viniese a ti a Egipto, son míos, dice Jacob, son míos. Serán míos como Rubén y Simeón. ¿Qué pasó aquí? Jacob adopta a los hijos de José como sus hijos. Sí, los adopta. Patriarcas y Profetas, páginas 237 y 238. El capítulo se llama José y sus hermanos. Dice, dijo Jacob, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Aquí Elena de White citó el versículo de Génesis. Y luego sigue comentando. Habían de ser adoptados, óigase bien, habían de ser adoptados como sus propios hijos. Y llegarían a ser jefes de tribus separadas. ¡Qué maravilloso! Entonces, ¿por qué allá en Apocalipsis, capítulo 7, verso 6, dice 12,000 de la tribu de Manasés? Porque Manasés fue un hijo adoptado por Jacob mientras él vivía. Entonces, él aparece entre las tribus porque Jacob lo adoptó. Y ocupó el lugar de alguien más. ¿De quién? De Dan. Dan, la tribu de Dan era idólatra. Entonces Dios los quitó. Así como fue quitado Judas. Entonces Dios quitó a la tribu de Dan y en su lugar vino Manasés, el hijo adoptado por Jacob. Entonces sigue el principio de Apocalipsis 7:4 y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de Jacob. Porque Manasés también es actualmente un hijo de Jacob. Digo actualmente hablando de sus descendientes. Y así sucesivamente, en Apocalipsis 7, verso 7, se menciona el resto de los hijos de Jacob. En Apocalipsis 7, verso 8, se menciona el resto de los hijos de Jacob. 12,000 de cada tribu. Es por eso que decimos que los 144,000 son israelitas verdaderos, no gentiles. Es lo que la inspiración se tomó el espacio, se tomó el tiempo de escribir y dejarnos claro que los 144,000 son descendientes de los hijos de Jacob. Y los nombra uno por uno, 12,000 de cada hijo de Jacob. Pero alguno podría argumentar, bueno, pero si hoy las 12 tribus, los descendientes de Jacob no existen. Una cosa es que los descendientes de Jacob perdieron su identidad racial y otra cosa es decir que no existen. Sí existen, solo que perdieron su identidad racial. ¿Cómo lo sabemos? Recuérdese que durante el reinado de Saúl, él gobernó las 12 tribus, el reino completo. El reinado de David gobernó las 12 tribus, el reino completo. Salomón gobernó las 12 tribus, el reino completo. Pero después de la muerte de Salomón, las 12 tribus, el reino completo, se dividió. 10 tribus se fueron para el norte, fundando el reino de Israel, con 10 tribus. Porque eran la mayoría, se quedaron con el nombre de Israel. Y las 2 tribus se fueron al sur y fundaron el reino de Judá. Pero ¿por qué se llamó el reino de Judá? Porque la tribu de Judá gobernaba a la otra tribu. Por eso se llamaba el reino de Judá. Entonces tenemos 2 reinos, el de Israel 10 tribus y el de Judá 2 tribus. Interesantemente notamos que en Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 6, lo vamos a leer. Segunda de Reyes, capítulo 17,
Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 6, dice, hablando de las 10 tribus. En el 9º año de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria. Samaria era la capital de Israel, las 10 tribus. Y transportó a Israel a Asiria. ¿A dónde? A Asiria. Y Asiria, miren cómo los distribuyó, los esparció. Los puso en Ala y en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Entonces Asiria se encargó de esparcir a las tribus de Israel. Y una vez esparcidas las tribus, al transcurrir el tiempo, estas tribus perdieron su identidad entre las naciones. Aunque perdieron su identidad, no implica que dejaron de existir. Siguieron existiendo, solo que perdieron su identidad. El hecho que ellos no sepan cuál es su identidad no implica que Dios no sepa cuál es su identidad. Porque Dios lleva un registro, como veremos más adelante. Muy bien. También encontramos que el reino de Judá, las 2 tribus, también fueron esparcidos entre las naciones. En el caso del reino de Judá, fue llevado cautivo a Babilonia. Después de que transcurrieron los 70 años de cautiverio, solo unos pocos regresaron a Jerusalén. Solo unos pocos regresaron y el resto se quedó y perdió también su identidad. Hoy por hoy, tanto Israel como Judá han estado esparcidos entre las naciones y la mayoría de ellos han perdido su identidad, a excepción de los judíos identificables que se encuentran en el Medio Oriente, en Israel. Pero comparado con todos, esos son poquitos judíos identificables en la Tierra Santa. Pero el resto, el montón, como la arena del mar, están esparcidos entre las naciones y han perdido su identidad. No saben que son descendientes de los hijos de Jacob. Pero Dios sí lo sabe, es la buena noticia. Reflexionando un poco más, recuérdense que los apóstoles eran judíos, eran hijos de Jacob. Los 120 eran hijos de Jacob, los que recibieron el poder del Espíritu Santo. Y cuando Pedro predicó, después de que recibió el poder del Espíritu Santo y convirtió 3,000, como está registrado en Hechos capítulo 2, verso 41, se convirtieron 3,000. Esos 3,000 convertidos eran hijos de Jacob, eran puros judíos. Luego encontramos también registrado en Hechos menciona, Hechos capítulo 2, verso 47 dice, alabando a Dios y disfrutando la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. ¿Cuándo agregaba? Cada día a los que iban siendo salvos. Pero esos que iban siendo salvos cada día eran judíos, hijos de Jacob. ¿Sí? De hecho, los primeros 3 años y medio después de la muerte de Cristo, solo se trabajó con judíos. Hasta el año 34 pasó el evangelio a los gentiles, pero todos los primeros cristianos eran judíos, hijos de Jacob, de sangre pura. Sin embargo, a todos esos judíos que aceptaban a Cristo se les llamó, de acuerdo a Hechos capítulo 11, verso 26, dice, quedaron todo un año allí y con la iglesia y enseñaron a mucha gente. En Antioquía fue donde por primera vez a los discípulos judíos fueron llamados cristianos. Todos los judíos, miles y 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 miles que se iban convirtiendo a Cristo, dejaron de llamarse judíos y se llamaron cristianos. ¿Usted es cristiano? Estoy seguro que sí. Entonces, saque sus propias conclusiones. Hoy el pueblo, los hijos de Jacob están esparcidos entre todas las naciones. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, podemos ver algunos ejemplos. Vamos a ir a leer lo que dice Eclesiastés,
una ilustración. Eclesiastés capítulo 3, el verso 5 dice así: tiempo de esparcir las piedras y tiempo de juntar las piedras. Pero ¿cómo así que piedras? Bueno, recuérdense que Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5 dice: vosotros, sí, ustedes, yo, vosotros, sois piedras vivas. Nosotros somos piedras. Entonces cuando dice Eclesiastés 3:5, tiempo de esparcir las piedras, tiempo de esparcir al pueblo, a las tribus, hubo tiempo para esparcirlos. Y hoy están esparcidos entre las naciones. Tiempo de esparcir las piedras y tiempo de juntar las piedras. Habrá el tiempo de que Dios juntará otra vez a los hijos descendientes de Jacob. Pero para dar el golpe certero, Santiago capítulo 1, verso 1, dice, Santiago 1:1. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, saludos, saludos. Allá me están viendo, saludos a todos, a las 12 tribus. ¿Dónde están? Esparcidos. ¿Dónde está usted escuchándome? ¿En México? ¿En Estados Unidos? ¿En Colombia? ¿En Perú? ¿En Chile? ¿Me está escuchando en República Dominicana? ¿En Europa, el viejo mundo? ¿En España? ¿En Rumanía? ¿En Bulgaria? ¿En Francia? ¿En Italia? ¿Me está escuchando en Israel, en el Medio Oriente? ¿O me está escuchando en África? ¿En Guinea Ecuatorial, donde se habla español? ¿Dónde me está escuchando? Y usted está esparcido. Yo estoy desde Guatemala hablándoles. Estamos esparcidos. Por eso dice: saludo a las 12 tribus, a las que están esparcidas. Saludos, están esparcidos. Encontramos también Isaías, que da un empuje pero enorme. Isaías capítulo 11. Vamos a ir. Isaías capítulo 11. Verso 11. Isaías 11:11. Miren qué impresionante. Isaías 11:11. En ese tiempo el Eterno volverá a extender su mano para recobrar al remanente de su pueblo, de los hijos de Jacob, al remanente de su pueblo que aún esté en Asiria, una nación antigua, Egipto, nación antigua, Partia, Etiopía, Persia, Caldea, Amat y en las islas del mar. Acá se citan nombres de naciones antiguas, obviamente, porque no existían las modernas. Pero hoy las modernas han sustituido a estas antiguas. Y algunas conservan aún su nombre, como Egipto. ¿Ven? Entonces notemos pues, de que Dios dice que extenderá su mano para recobrar al remanente de su pueblo que esté esparcido entre esas naciones. Llámese hoy Guatemala, llámese hoy Nicaragua, Costa Rica, Canadá, llámese Bélgica, etc. Dios tiene su pueblo esparcido entre las naciones y dice que los va a recobrar, los va a traer, los va a buscar. Isaías capítulo 11, verso 12, la continuación dice: levantará bandera a las naciones y juntará los desterrados de Israel. ¿Quiénes? Los desterrados de Israel, las 10 tribus que están esparcidas. Lea otra vez: levantará bandera a las naciones, porque están esparcidas, y juntará los desterrados de Israel, a las 10 tribus, a los hijos de Jacob, y a los esparcidos de Judá. También va a juntar a los de Judá, también están esparcidos. ¿De dónde? De los 4 confines de la tierra. Según la palabra Santiago 1:1, están esparcidos. Según Isaías 11, verso 12, Israel, Judá, están esparcidos en los 4 confines de la tierra. Es decir, hoy los hijos, los descendientes de Jacob, de Israel, están en los 4 confines de la tierra, están esparcidos. Hoy se puede cosechar a los hijos de Jacob, de Israel, de casi cualquier nación, cristiana o pagana, porque están esparcidos todos los descendientes de Jacob. Hermano querido, la iglesia adventista del séptimo día tiene una razón en cuanto a su existencia: juntar a todos los hijos de Jacob en su medio. ¿Cómo yo lo sé?
Bueno, porque Dios le llama a la iglesia adventista el Israel de hoy. Vamos a leerlo. Joyas de los Testimonios, Joya de los Testimonios, tomo 3, en la página 364. Joya de los Testimonios, tomo 3, en la página 364. Dice así: los adventistas del séptimo día, nosotros, el Israel de hoy. Noten cómo le llama a la sierva del Señor. Sí, le llama el Israel de hoy. Los adventistas del séptimo día, el Israel de hoy. Pero no solo en ese libro, sino que también en Mensajes Selectos, en el tomo 1, en la página 78, Elena de White hace una comparación entre el Israel antiguo y el Israel moderno. ¿Y quién es el Israel moderno? La iglesia adventista del séptimo día. ¿Pero por qué? ¿Por qué como iglesia nos hemos ganado ese título? Porque la iglesia adventista llegó a existencia con una razón: juntar a todos los hijos de Jacob entre su medio. Veremos otras citas del espíritu de profecía. Profetas y Reyes, página 14. Profetas y Reyes, página 14. Dice, hablando del Israel antiguo, Profetas y Reyes, página 14, el capítulo se llama La Viña del Señor. A medida que aumentase el número de los israelitas, debían ensanchar sus términos, hasta que su reino abarcase el mundo entero. Pero el Israel antiguo no cumplió el propósito de Dios. Mismo libro, Profetas y Reyes, en la página 526, el capítulo se llama La Casa de Israel. Repito, Profetas y Reyes, capítulo se llama La Casa de Israel, página 526. Dice, lo que Dios quiso hacer en favor del mundo por Israel, la nación escogida, lo realizará finalmente su iglesia que está en la tierra hoy. ¿Y qué iglesia está en la tierra hoy? Que Dios reconoce como su pueblo. La iglesia adventista del séptimo día. ¿Por qué? Porque su objetivo de su existencia es juntar a través del mensaje de los 3 ángeles a los hijos de Jacob en su medio. Por ejemplo, el pastor Doug Batchelor es un adventista del séptimo día y también es un hijo de Jacob de la línea de Judá, porque es un judío. Él es un adventista identificable. Sin embargo, habemos otros adventistas del séptimo día que, por no decir la mayoría, por no decir todos, no sabemos cuál es nuestro linaje, de qué línea venimos. Pero el hecho de que hoy estamos dentro de la iglesia adventista del séptimo día, dentro del Israel de hoy, implica mucho que somos descendientes, de una u otra manera, de Jacob. Además, en Israel, en el Medio Oriente, en el país actual del Medio Oriente, Israel, tenemos iglesias adventistas del séptimo día. Y la mayoría de sus pobladores de Israel son judíos. Y las iglesias adventistas en Israel, también hay judíos identificables de pura sangre. Y son adventistas del séptimo día. Esos poquitos sí saben su linaje. Nosotros, la mayoría, no lo sabemos. Pero eso no implica que el Dios Todopoderoso no lo sepa, como yo lo sé. Salmos 87, verso 4 al 6. Son 3 versículos. Salmos 87, 4 dice: entre los que me conocen puedo nombrar a Egipto. Algunas versiones dice puedo nombrar a Rahab. Déjenme decirle que Rahab es un demonio marino, ángel guardián de Egipto, así lo consideran los egipcios, ¿sí? Rahab. Por eso algunas versiones, en lugar de poner Rahab, de una vez ponen Egipto, porque Rahab es símbolo de Egipto. Dice entonces, Salmos 87:4, entre los que me conocen puedo nombrar a Egipto. Claro, ¿cómo conoció Egipto a Dios? Sí, ¿a través de quién? A través de José. Dice, y a Babilonia. ¿Babilonia conoció a Cristo? Claro, a través de Daniel y sus compañeros y el resto de los cautivos. A Filistea, a Tiro, Etiopía,
Noten que estos son símbolos de naciones paganas. Pero dice, entre los que me conocen. Dios sabe quiénes lo conocen y quiénes no. Y diré, dice, este nació allá. Dios lleva un registro tanto de los gentiles y también especialmente un registro de su pueblo, del linaje elegido. Salmos 87, versos 5 y 6 lo reafirman. Dice, y de Sión se dirá, y de Sión, Sión es el pueblo, la iglesia, el linaje escogido. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el mismo Altísimo la establecerá. Verso 6. El Eterno escribirá, dice algunas versiones, pero en el original dice, el Eterno contará, óigase, contará de contar, el Eterno contará en el registro de los pueblos. Este nació en Sión. Este es del pueblo, este es hijo de Jacob, este es del linaje escogido. O sea, Dios lleva un registro aquí contundentemente. En Salmos 87, verso 6 se dice que el Eterno contará en el registro de los pueblos. ¿Hay un registro? ¿Dios lleva un registro? Por supuesto, Él lleva un registro. ¿Y cómo evidenciamos que Dios sí lleva un registro de sus siervos, de sus elegidos y aún de los gentiles? Bueno, encontramos en Mateo capítulo 1, del verso 1 al verso 17, una genealogía, la genealogía de Jesucristo. La genealogía de Mateo capítulo 1 muestra un registro en orden cronológico, por decirlo así, y esa genealogía va de atrás hacia adelante, va hacia adelante, es decir, empieza desde Abraham y el siguiente después de Abraham es Isaac, así va. Y el siguiente después de Isaac es Jacob. Y el siguiente después de Jacob es Judá. En un orden consecutivo, para adelante. Hasta llegar a Cristo, hacia adelante. Ok, pero Lucas capítulo 3, del verso 23 al 38, está hablando de una genealogía de Cristo, pero esta genealogía va de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás. Pongamos el ejemplo, Lucas capítulo 3, el verso 33, dice, hijo de Judá, menciona a Judá, y luego en el verso 34 dice, hijo de Jacob, es decir, Judá es hijo de Jacob, y luego dice, Jacob, hijo de Isaac, Isaac, hijo de Abraham. Primero empieza con, en este ejemplo, Judá. Luego con Jacob. De Jacob a Isaac. De Isaac a Abraham. De Abraham a Taré. Y así va para atrás. El Dios del cielo lleva un registro detallado de atrás para adelante y de adelante para atrás. O sea, bien detallado. Eso es lo que evidencia las Escrituras. Además, la palabra de Dios dice que, además, la palabra sagrada dice que Dios aún tiene contado cada uno de los cabellos de nuestra cabeza. ¿Cómo no va a llevar un registro detallado, tal como se muestra en Mateo capítulo 1, del 1 al 17, y Lucas capítulo 3, del verso 23 al 38? Y el objetivo de Dios al levantar al movimiento, a la iglesia adventista del séptimo día, es reunir en su medio a los hijos, a los descendientes de Jacob. ¿Cómo lo reafirmamos? Lo reafirmamos con primeros escritos. En primeros escritos está registrada la primera visión, desde la página 13 hasta la página 19. La primera visión que Elena de White tuvo, aquí está registrada. Leeremos primeros escritos, página 15. Notemos qué tema Dios le plació darle a Elena de White en su primera visión. Primeros escritos, página 15, dice: los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz. ¿De quiénes está hablando en la primera visión Elena de White? De los 144,000.
La misma página, página 15. Los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. Es la segunda mención de los 144,000 en la primera visión. Sigamos leyendo en la página 16. Dice: los 144,000 exclamaron aleluya al reconocer a los amigos que la muerte había arrebatado. Es la tercera mención del tema de los 144,000 en la primera visión. Misma página, página 16, dice: en el mar de vidrio los 144,000 formaban un cuadro perfecto. Es la cuarta mención de los 144,000 en la primera visión de Elena de White. Pasemos a la página 19 de la primera visión. Únicamente los 144,000 entran en este lugar y exclamamos aleluya. Noten que esta es la quinta mención del tema de los 144,000 en la primera visión. Misma página, página 19. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los 144,000. Es la sexta mención del tema de los 144,000 en la primera visión de Elena de White. Sí, la primera visión que Dios le dio a la sierva del Señor. Si hoy juntáramos todos sus libros, harían 3 metros de altura. Libro tras libro, libro tras libro, 3 metros de altura. Pero de todos esos libros, la primera visión que Dios le dio a la sierva fue el tema de los 144,000. ¿Por qué? Porque el objetivo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es reunir a todos los hijos de Jacob, en su medio, y amándolos con el triple mensaje angelical de Apocalipsis 14. Por eso el profeta de esperanza, el profeta Isaías, en el capítulo 27, en el verso 12 dice: en aquel día, futuro cercano, el Eterno triará desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto. Y vosotros, hijos de Israel, hijos de Jacob, seréis reunidos uno a uno. Y esto fue el repaso de escuela sabática profundizada. Querido amigo y hermano, si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Nos puedes localizar como Enoch Martín. Suscríbete. También nos pueden encontrar en la red social de Facebook bajo el nombre de Enoch Marshalls. Vamos a darle gracias al Señor por haber estudiado su palabra. Padre viviente que está en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias por enseñarnos, gracias por ser nuestro maestro, en el nombre de Jesús. Amén. ¡Ey! Que no se te olvide compartir este video con todos sus amigos. Además, es gratis. Te lo agradecerán.